Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso va a depender realmente en la hora en la que ustedes estén viendo este video. Y bueno, ahorita estoy reunido con algunos de sus compañeros y el objetivo es reforzar todo lo que han aprendido hasta ahora dentro del curso. Tengo un problema que es bastante interesante, que es bastante completo y pues bueno, nos pide que diseñemos una columna y una viga de una parada de autobuses. ¿Sí? En sí tenemos esto de aquí. Lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo y el diseño de la columna de la parada de autobuses y de la cubierta de la parada de autobuses. ¿Ok? Para lo cual tengo lo siguiente. La columna cuadrada soporta la viga. Es decir que, bueno, aquí ya me está dando un dato de lo que yo necesito hacer, diseñar. ¿Sí? No va a ser una columna circular, no va a ser una columna rectangular, va a ser una columna cuadrada. Soporta la viga. La viga simplemente apoyada de 3 metros de longitud. Es decir que de aquí hacia el fondo son 3 metros de longitud. Se encuentra, como que se muestra en la figura, se carga una losa monolítica, fundida simultáneamente con la viga, en voladizo de 1,8 metros fuera del borde de la viga. Es decir que, bueno, a ver, aquí ya les están diciendo que esta columna tiene una dimensión ya de 20. Como tal, la columna, al ser cuadrada, va a ser de dimensiones 20 por 20. Desde la cara de la columna exterior, bueno, digamos desde esta cara de la columna derecha hacia acá es el 1,80 m. Y la viga y tanto la cubierta o esta losa han sido fundidas al mismo tiempo. Es decir que pues la viga se encuentra simplemente apoyada y ha sido fundida monolíticamente con la estructura. Es decir que se hicieron al mismo tiempo, una no está sobre la otra como que construidas en distintos días, fue en el mismo día, a eso se refiere. Y bueno, me dice que la viga y la losa tienen una carga sobreimpuesta de 100 kilogramos por cada metro cúbico. Me pide que considere para el diseño un hormigón de 280 y un FY de 4.200 kilogramos, una fluencia de 4.200. ¿Ok? Y bueno, me pide tres cosas, tres entregables. Me pide que diseñe la viga a momento, a cortante y, de ser necesario, a torsión. Y me pide que verifique la capacidad de la viga. Me dice que realice el armado longitudinal y transversal de la columna, considerando una cuantía de acero del 1%. Además, me pide que verifique que la sección de la columna soporte la demanda y, en caso de que no se cumpla, que sugiera una nueva sección. Es decir, que si los 20 centímetros y 20 centímetros, bueno, la columna cuadrada de 20 centímetros no cumple o no soporta la demanda, la puedo hacer más grande. Y me pide, por último, que realice un bosquejo detallado del armado longitudinal y transversal de la columna y de la viga. Ya es decir, como que entrega los planos. Ok, entonces tenemos esta geometría de aquí. Como tal, em, sabemos que la columna es de 20 por 20. La viga tiene un esquema triangular, como se dan cuenta. Si lo vemos desde este punto hasta acá, tenemos un triángulo de 1,80 por base y de 0,15, perdón, 1,80 de largo y 0,15 de base. Sí, porque bueno, aquí me dice es 0,40 y 0,25. 0,40 menos 25, 0,15. Es decir que este espacio que está aquí es 0,15. Y bueno, en sí la altura de la columna como tal sería 1,75 y 1,40. Entonces tenemos esto de aquí. La longitud pues de la viga como tal es de 3 metros, es decir, es toda esta superficie que va hacia el fondo. La base, pero la base de la columna es de 20 metros y esta altura de aquí es 40 centímetros. Bueno, realmente no sé por qué he calculado eso, pero vamos viendo en dónde lo uso. El recubrimiento, 4 centímetros. El cantilever es de 1,8 metros. Ok, T1. T1 es esta distancia que está aquí, que son 15 centímetros, que es la diferencia entre 0,40 y 0,25. Uso un fidestribo de 10 milímetros, una varilla longitudinal de 22, y bueno, obtengo el peralte de la viga. Me imagino que este es el peralte de la viga, sí, de esta viga que está aquí. Ok, la viga tiene esto.
Defino el F'C, el peso del concreto, bueno, la densidad del concreto, el Fy, la afluencia del acero, y la carga que me dice aquí, que es de 100 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, esto debería ser metros cuadrados, porque aquí está metro cuadrado. Ok. Y bien, vamos primero con el cálculo. Sí, adelante. ¿Qué es cantilever? Cantil, a ver, cantilever es esto de aquí. Bueno, lo que te estaba diciendo aquí. El voladizo de 1.8 metros. Eso es un cantilever. Todo, podemos verlo acá, que todo lo que sea cantilever son voladizos. Es otra forma de llamarle a eso. ¿Ok? Sí, todo eso es un cantilever. Por ejemplo, una viga que está empotrada de esta configuración, todo esto sería un cantilever. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con un cantilever. Sí, está clara la pregunta. La respuesta, perdón. Sí, gracias. Dale. Ok. Vamos con el cálculo de cargas. Y estas cargas únicamente me van a servir para un diseño flexión y un diseño acortante. Primero, vamos a obtener la carga viva que actúa en la viga, como en el cantilever. ¿Ya? Ok, aquí tenemos dos, la viga y el cantilever. Ok, el QL es simplemente el, la carga sobreimpuesta, el B y más el cantilever. Ok, ¿qué son esos datos? Esos datos, pues bueno, son los 20 centímetros que están aquí, como te das cuenta, estos 20 centímetros, que bueno, que tienen que ver con la columna, más lo que vale el cantilever. Es decir, que bueno, serían estos 2 metros como tal. Voy a llevarme este gráfico al OpenBoard para poderlo rayar mejor. Entonces, realmente lo que me está diciendo es que, bueno, esto de aquí eran 15 centímetros. Y todo esto son los 2 metros. ¿Ya? Es lo que tengo aquí en el ejercicio. Ok, sigamos. Se calcula la carga debido al peso propio de la viga. Recuerden que esto es la carga viva. Y nosotros siempre tenemos que calcular la carga muerta. Debemos entender que cuando me dicen carga muerta, a mí me pueden decir únicamente carga muerta. ¿Ya? O bueno, si el problema no me dice, para decirlo más fácil, si el problema no me dice nada y únicamente me dice, tienes una viga que tiene una carga sobreimpuesta, bueno, esa es la carga viva, que en este caso creo que era Q igual 100 kilogramos por cada metro cuadrado. Y bueno, y si no me dice nada de instalaciones y nada de eso, considero yo, ya implícitamente que en mi cabeza, que la carga muerta en este caso, siempre va a ser eh, el peso propio de la estructura, peso propio. Y si yo quiero como que hacer una mejor estimación de cargas, incluyo también peso de instalaciones o tal vez el peso de la cubierta o de algún adorno que pueda generar peso, porque esto como tal es solamente la obra gris de la parada de autobuses. Y ustedes saben pues que las paradas de autobuses tal vez, qué sé yo, vayan a haber plantitas aquí y estimo el, el peso de jardinería tal vez, pero bueno, eso que no se dice así. En este caso, el peso de la jardinería, qué sé yo, mm, pues bueno, cualquier cosa que ustedes le quieran agregar a eso y que siempre esté ahí presente. De forma que la carga muerta siempre va a aumentar, pero en cambio la carga viva ya se mantiene fija porque es algo que está estimado. Y bueno, ¿por qué analicemos esto? ¿Por qué la carga viva es de 100 kilogramos por cada metro cuadrado? ¿Por qué no tenemos una carga muerta como de 0. Bueno, ¿cuánto era la carga que nos había dado el puente? Creo que era 0.6 toneladas, algo así, ¿verdad? Déjeme buscar eso aquí. ¿Te lo daba el problema o tú lo asumiste? No, esto ya me lo daba el problema, pero realmente estos datos
tienen sentido, tienen una razón de ser. Pensemos, ¿por qué creemos, bueno, por qué consideramos que esa carga es, ahí donde está, 100 kilogramos por cada metro cuadrado? No lo tengo ya. Bueno, a ver, la carga para el puente era 0,60 toneladas, es decir, 600 kilogramos. ¿Y por qué esta de acá es únicamente 100 kilogramos? ¿Alguien tiene una idea? Nada más para que le veamos lógica al ejercicio y no crean que es simplemente al azar lo que se pone allí. Porque no van a haber personas transitando por ahí arriba y ese peso correspondería a el peso de una persona que se suba a hacer mantenimiento, por ejemplo. Sí, exacto. Una persona, qué sé yo, lo máximo con el equipo que se va a subir y todo pesaría esto. ¿Ya? Y únicamente aquí se subiría una persona, como tú dices, a hacer mantenimiento. Pero bueno, recordemos que esto es únicamente carga viva, por eso es que está distribuida en superficie y se los menciona, ¿no? Así que bueno, por cada metro cuadrado podemos soportar hasta 500 kilogramos. Pero ya en cambio en el puente podemos en un solo metro cuadrado tener 600 kilogramos. Y sabemos que un puente como tal tiene casi 2 metros de extensión, bueno, máximo 2, o al menos 1,65 como lo habíamos visto en el ejercicio. De hecho, eso está normado y todo. Pero bueno, justamente es por eso. Siempre analicemos los datos. Ok, entonces calculamos el peso propio de la viga. Tenemos dos figuras, ¿verdad? Tenemos área 1 y área 2. Entonces, el área 1 me dice que es B por H. B, ¿cuánto era? B es 20 y H es 40. Es decir que, bueno, miren, tenemos todo esto de aquí. Realmente la viga es todo esto. Esto de aquí y también esto de acá. Si todo eso es la viga. Ya, entonces tenemos esta área 1 que es de 20 por 40 y esta área 2 que es un medio. A ver, un medio de la base por la altura. En este caso, ¿cuánto es la base? La base ya sería el metro 80, que únicamente sería el cantilever, ¿verdad? Y la altura sería los 0,15. Que en este caso yo le llamo a esto un medio del cantilever, si no me equivoco, eh, por el T1, sí que es la diferencia del 0,40 menos el 0,25, que es lo que tengo justamente aquí. Ok. T1 medios por el cantilever. Entonces el área transversal es simplemente la suma de estos dos y tenemos un área de 0,215 metros cuadrados. Entonces la carga muerta simplemente va a ser el área por la densidad del concreto y esto me da igual a 516 kilogramos por cada metro. Entonces, si aplicamos la filosofía de diseño del LFDR, se calcula el Q de la siguiente manera. Realmente tenemos que hacer para todas las combinaciones, pero como aquí no está actuando el sismo y la carga muerta es más grande que la carga viva, en ese caso pues tenemos que usar la segunda combinación de diseño, que es 1,2 carga muerta más 1,6 de carga viva. Porque si usamos la primera, que es únicamente 1,4, la carga muerta, vamos a dar cuenta que no es tan grande la carga, y peor si lo llevamos a toneladas. Siempre va a predominar la segunda combinación, como se dan cuenta. En el caso de que solo trabajemos con carga muerta y carga viva. Ya cuando tengamos sismos va a ser distinto. Ok, una vez que ya tenemos, bueno, esto es únicamente el cálculo de cargas para flexión y cortante. Ya de aquí pues, este Q sacamos el momento, porque recordemos que esto va a ser una viga simplemente apoyada, y el cortante pues
ya también lo sacamos de aquí, que es simplemente Q por L entre 2. Ok, cargas para diseño de torsión. Se obtiene la carga viva que actúa únicamente en el cantilever. ¿Por qué? Porque, a ver, porque únicamente obtenemos la carga que únicamente actúa en el cantilever, es decir, únicamente al metro 80. Toda esta carga de aquí. O sea, aquí va a estar actuando la carga viva. Para el diseño de torsión, ¿por qué consideramos eso? ¿Y por qué no toda la viga? No, ¿por qué no todos los 2 metros? Bueno, la respuesta no es sencilla, pero bueno, tal vez es un poco obvia, por lo tanto es sencilla. Resulta que cuando yo quiero calcular la torsión, yo siempre debo de tener en cuenta el concepto de torsión. ¿Y qué es la torsión? Es un momento que actúa tratando de torcer o volcar a la viga en un determinado punto. En este caso, si yo asumo los metros, la viga no es que se va a volcar desde este punto. De hecho, la viga fallaría desde el lado que no está apoyado, es decir, desde su longitud en la que empieza a ser libre, porque el apoyo, pues obviamente lo está soportando por algo más. Por lo tanto, la longitud libre que me queda sería, o sea, me perdí, sería 1.80 metros, que sería todo esto de aquí, 1.8 nada más. Ya, es simplemente por eso. Siempre usamos la longitud libre sin apoyos, en el caso de que quiera analizar la torsión. Ok, entonces la carga viva únicamente para el cantilever, pues va a ser la carga sobreimpuesta por el cantilever. ¿Ya? Sería 180 kilogramos metros. Obviamente va a ser menor que esta de acá, porque esta de acá ya le estamos quitando el valor de la base de 20. Ok. Luego calculamos la carga debido al peso propio del cantilever. Ya tenemos esto de aquí. Tenemos T1 medios por el cantilever. Ya, pues, únicamente es el área de ese triángulo, de este triángulo que está aquí. De ahí para allá. Por eso es T1 medios por el cantilever. Y bueno, aquí ya hallamos la carga muerta y aplicamos la filosofía de diseño LFRD. Luego, recordemos, tenemos que hallar el dorsor distribuido. Dado que el cantilever tiene forma triangular, vamos a requerir hallar el centroide donde va a estar ubicado. ¿Ya? Porque, a ver, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos la carga, ¿sí? Pero cuando es una viga cuadrada, decimos, bueno, el centroide de esa viga va a estar ubicado en la mitad, entonces no hago cálculo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una sección ya triangular? ¿Dónde está ubicado el centroide de un triángulo? ¿Y qué pasa cuando ya tengo una viga que es prismática? O mucho más heavy si ya implica una parábola, que realmente sí hay diseños así. Bueno, ¿qué sucede en esos casos, muchachos? Bueno, en esos casos, sí están aquí todavía, ¿verdad? ¿Dónde están acá? Sí, todavía están aquí. Ok, bueno, en esos casos, sabemos que el centroide de un triángulo, es decir, donde va a estar aplicada como que la resultante de esa carga, siempre va a ser un tercio desde la base, ¿no? En el caso de una viga prismática, pues ya tendríamos que calcular dónde quedaría, ¿no? En este caso calcularíamos el centroide, este de aquí, y luego calcularíamos este otro centroide. Y por estática, ya sacamos esta figura general. Y ya cuando tenemos este tipo de vigas, bueno, dependiendo la forma en la que tenga, en este caso es una parabólica, por estática también calculo dónde está ese centroide. Es por eso la importancia de estática para este curso, y realmente es simplemente una aplicación de conceptos. Así que si no se acuerdan cómo calcular los centroides de estas figuras, sería un buen momento para que los empiecen a repasar, porque
puede que se les evalúe algo así en algún momento, o sea, porque igual esto ya es un concepto previo, ¿ya? O puede que se les calcule algo así, y lo más fácil es esto de aquí, ¿ya? Así que deben estar preparados. En ese caso, el centroide se queda a 1/3 de la base, ¿ya? ¿Y por cuánto lo multiplicamos? Sería 1.8 por 1/3. ¿Y esto cuánto es? 60 centímetros. Ya, entonces, eso es lo que dice aquí. El cantilever, 1/3 del cantilever. ¿Cómo hallo el torsor? Ok. El torsor lo hallo de la siguiente forma, haciendo un esquema un poco más, bueno, realmente lo que está haciendo aquí es considerar la aplicación desde este punto, la mitad de la viga más el 1/3, ¿ya? Ahí estaría ubicado el momento torsor distribuido como tal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a ver, vamos a tener un momento distribuido por toda la viga, ¿ya? Es decir que ustedes han visto distribuidas, tenemos esto de aquí, pero también hay momentos distribuidos y es lo que tenemos aquí. En este caso vamos a tener un momento distribuido que va a estar aplicado en toda la viga, pero va a estar ubicado desde B medios hasta el centroide o la aplicación únicamente del cantilever. Ya, entonces, des en cuenta cómo nos dan los resultados aquí. Realmente, si nosotros le pedimos a MATCAD que nos dé ese resultado, únicamente me lo va a dar en toneladas, si diríamos es una fuerza. Pero ok, el torsor no es una fuerza, es un momento, pero es un momento distribuido. Y es que realmente las unidades de metro y metro, MATCAD las simplifica, pero nosotros sabemos que esto es un torsor distribuido, toneladas por metros, cada metro. Ok, y aquí estoy uso de la carga última de diseño, ¿sí? El QUT, carga última de diseño, por la mitad de la base de la viga más la distancia desde la cara de la columna hacia el cantilever, bueno, hasta el centro del cantilever, ¿ok? Y tendría ese torsor distribuido en ese punto, ¿ok? Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, todo claro. Oye, porque lo más difícil del ejercicio es esta parte de aquí, ya lo demás es, es un poco más sencillo. La estimación de cargas en el ejercicio es lo más importante. Cuando se evalúa si a ustedes tienen que salirles las mismas cargas que están en la resolución. Al ya no tener las mismas cargas, ya sabemos que por default este va a estar lo demás mal, porque van a calcular los momentos mal, el cortante mal y todo lo demás mal. Y así tengan bien hecha la resolución, va a estar mal. ¿Por qué? Porque no están usando las cargas que necesitan. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, sí, yo. Adelante, Caroline. A ver, el X cantilever es la forma en la que tú sacas el centroide, ¿verdad? Del triangulito del cantilever. Sí, sí, Allá. exacto. Es Ya, 1/3. listo. Ya. Yup. Solo eso. Sí, gracias. Ok. Ok. Entonces, yo ya he calculado las cargas para momento, cortante y torsión. Entonces ahora hago el cálculo de demandas. Tengo el momento último. El momento último se va a ver. Y que esto está en 2D. Pero lo que nosotros tenemos, voy a copiar otra vez este dibujo y lo voy a tratar de hacer 3D. O sea, realmente nosotros, este dibujo se extendería hasta como por acá. Bueno, más o menos sería así el dibujo, ¿no? Y aquí estarían ubicados los 3 metros. Sí, todo esto sería de 3 metros. Es decir, que todas las cargas pues van a estar aquí distribuidas y todo lo demás, ¿no? Entonces esto también se extiende hasta como por acá. Pero bueno, únicamente eso.
Entonces eso quiere decir que si yo quiero calcular cualquier cosa de la viga, bueno, yo siempre debo considerar que esto está simplemente apoyado. Es decir, que toda esta longitud que está aquí es la que mide 3 metros. Bueno, ¿qué pasa con una viga simplemente apoyada? El momento máximo va a estar ubicado en el centro. Y este punto que está aquí es QL cuadrado entre 8. En el caso del cortante, ya sabemos cómo se representa el cortante. Tenemos la fuerza ahí, se hace 0 en el centro y luego vuelve a ser 0 acá. ¿Y esto cómo se calcula? Como QL medios. QL medios. ¿Sí? Que sería el máximo cortante. Y esto es menos QL medios. Ok. Bueno, eso por lo pronto. Ah, el torsor. Y con el torsor pasa lo mismo. Que a ver, que aquí está el torsor distribuido en este punto de aquí. Es decir, que en todo este punto que está de aquí, está un momento torsor aplicado así. Y como obtengo el torsor resultante, es simplemente lo mismo. Como que si tuviera esta fuerza de aquí. Es decir, que multiplico el momento torsor, sería igual al torsor por L medios. Que es justamente lo que tengo acá. Momento último, QL cuadrado entre 8, PU, cortante último de diseño, 1.4 y torsor 0.7, torsor último. Ok, entonces vamos con el diseño a flexión de la viga. Ok, bien, vamos con el diseño a flexión. Primero debemos de obtener el acero por demanda, ¿verdad? Bueno, en este caso, aquí ya lo he hecho yo. El acero por demanda lo obtenemos con la fórmula 30md, donde, bueno, sabemos que ya este m, lo voy a anotar acá para que sea un poco más gráfico. Sabemos que esto, el acero por demanda, es igual a 30m sobre d, donde el momento tiene que estar siempre en toneladas metros y el d tiene que estar en centímetros. ¿Ok? Ok, entonces tenemos esto. ¿Qué de uso? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Bueno, ¿qué peralte usarían ustedes aquí? Creo que tengo el Excel aquí. ¿Qué peralte usaríamos ahí, chicos? ¿Qué dicen ustedes? No sé si están escribiendo. No se abre.
Uy, creo que era esta. No, es esta. Sí. Ok, a ver, de hecho es esta. Aquí todo resuelto, de hecho, todos los ejercicios que se les mandan. Pero a ver, es esta. Que les estaba preguntando qué peralte usábamos ahí, ¿verdad? Y bueno, como tal, la viga es todo esto, como les había comentado, son los 40 centímetros. Todo eso es la viga. Nada más que esta viga, pues, va a tener una sección triangular en este punto. Pero igual que el peralte de la viga son unos 40 centímetros. Por lo tanto, el D que yo calculo va a ser igual a la altura de la viga menos el recubrimiento menos el phi del estribo menos la mitad de la varilla longitudinal. ¿Ya? Y bueno, el momento es el momento máximo en ese punto, bueno, en esa viga. Entonces, ahora sí puedo seguir calculando, por si alguien se preguntaba qué peralte tienen que usar. Ok, una vez que se ha obtenido la cantidad de acero, se requiere que para el diseño de flexión obtengamos las cantidades de acero mínima y máxima acorde con la normativa de la CI 318. Si la cantidad del acero es menor al mínimo, reemplazamos por el valor del mínimo. Y luego, bueno, este es un proceso que ya se los había explicado. Nosotros vamos a tener dos fórmulas de acero mínimo, ¿verdad? Entonces, estas formulitas creo que están por aquí colocadas, si no me equivoco. No, yo siempre anoto estas fórmulas por aquí. Bueno, son estas dos fórmulas de aquí. ¿Ok? Para el acero mínimo, yo tengo dos fórmulas. Ya, la base de la viga, pues ya sabemos que son los 20 centímetros como tal. El peralte ya lo tenemos. El FY y la raíz, bueno, la raíz del F'S. Y también tenemos esta otra fórmula, es 1.4 FY entre D. Pero bien, ok. Entonces, miren, tenemos 2.14 para la primera fórmula y 2.26 para la otra fórmula. El acero mínimo es el máximo de los dos, por lo tanto, cojo 2.26. El beta 1 ya me dicen que es un hormigón de 280, entonces uso 0.85, pero ojo, siempre tienen que calcular el valor de beta 1. En este caso yo creo que aquí, bueno, aquí no lo tenía programado, pero lo obtienen. Para el acero tienen que usar esta fórmula de aquí. Y bueno, ya les había dicho que esta cantidad que es aquí es aproximadamente 0.002. Por lo tanto, esto de aquí es 0.005. 005, sí. Y bien, obtienen el acero máximo. ¿Sí? Que de hecho, para tener el acero balanceado lo multiplicamos por 0.75, es decir, por 3 cuartos, y ya obtengo el acero de balance. Por lo tanto, todas las cantidades de acero que yo debo de usar deben de estar entre 2.26 y 14.50. ¿Ok? Entonces, desen cuenta de algo. Aquí, el acero por demanda es 0.94. ¿Ok? Acorde con esto de aquí. 0.94. Y el mínimo me dice que es 2.26. Entonces, enhorabuena, yo tengo que únicamente hacer un diseño con 2.26. ¿Ya? Es decir que con el acero mínimo. Por lo tanto, voy a estar bien. Entonces seguimos diseñando flexión. Buscamos varillas que nos den aproximadamente 2.26 centímetros y empezamos con el armado de la viga. ¿Sí? En este caso, elegimos 2 FI de 12. 2 FI de 12 porque, a ver, cuando tenemos dos varillas de acero, la de 12 me da 2.26. Entonces uso esa de ahí. ¿Ok? Entonces estoy colocando lo justo y necesario. Bien, y luego lo que tengo que hacer es comprobar las cuantías de acero y el tipo de falla. Este es un paso que siempre debemos hacer. Hacemos ese cálculo. Realmente es algo sencillo, no es algo tan complicado. Y pues vemos qué tipo de falla se produce en la viga. Si tenemos que la cantidad de acero que yo coloco es menor a la cantidad de balance, entonces voy a tener una falla que es a tensión.
Si son iguales los valores de cuantía colocados y calculados según la normativa, pues va a ser una falla balanceada. Pero ya, si el acero que yo coloco es mayor al acero de balance, voy a tener una falla que va a ser por tipo de compresión, ¿sí? O bueno, aquí tenemos también, como nosotros decimos, cuando estamos dentro del rango, es decir, que va a ser una falla dúctil. ¿Ok? ¿Qué es lo que siempre nosotros vamos a esperar en la viga? Entonces, bueno, igual estos apuntes se los dejo aquí, que son importantes. O tal vez no. Dice, determinación de la capacidad de diseño de la viga. Ok, una vez que yo tengo, ojo con esto, una vez que yo tengo ya la armada flexión de la viga, siempre tengo que comprobar que la viga sea suficiente, en pocas palabras, pero en sí, tenemos que comprobar la capacidad de tensión de la viga. Ya. ¿Qué pasaría si mi capacidad de tensión no me cumple? Tengo que volver a hacer el diseño, es decir, tengo que hacer una viga más grande. ¿Cómo la calculamos? Pues bien, el AS es el acero máximo que yo coloco en toda la viga. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí hubiera sido 8,4, el AS era el 8,4. Bien, entonces la tensión la calculo como el AS por el FY, ¿sí? Que es la fluencia del acero, el límite de fluencia del acero. Entonces la tensión es 9,5 toneladas. Luego tengo que calcular el valor de A, ¿sí? Y A me da igual a 1,99. Ok. Determino el valor de, bueno, determino el momento nominal ya reducido. Uso ese phi de 0,9 porque es el valor que se usa para loses y vigas controladas de tensión. Y el MN, como estoy tratando con una viga rectangular en sí, lo calculo de esta forma. La tensión por el peralte menos A medias. Y ese MN me da 3,12. Entonces, el momento nominal de diseño va a ser igual a 2,81. Y el que es por demanda, perdón, es 1,05. Entonces, analizando la capacidad de momento, aplicando la filosofía LRFD, nosotros tenemos lo siguiente. Phi Mn es mayor a Mu, es decir, que las resistencias son mayores o iguales, bueno, que las resistencias minoradas son mayores que las demandas mayoradas. ¿Ya? Se lee así. Sí, bueno, si esto se cumple, entonces mi diseño está bien, pero si no se cumple, entonces eso está mal, porque, bueno, ¿qué pasaba si aquí tenía MU 5 toneladas, metros? Entonces, ahí ya me decía que eso no se cumple y que tenía que volver a hacer un diseño a flexión haciendo una viga más grande, es decir, que tenía que empezar el ejercicio. Ahora bien, preguntas hasta aquí sobre el armado a flexión. Una vez que ustedes determinan, ojo con lo que les estoy diciendo, una vez que ustedes determinan el tipo de falla, el siguiente paso es el cálculo de la capacidad de diseño de la viga por momentos. Ya si ustedes no hacen eso, van a tener problemas cuando vayan a hacer el diseño cortante, porque puede que la viga no les cumpla y bueno, estos procesos son muy rigurosos. Si ustedes no se dieron cuenta que no les cumplía en este paso, cuando vayan a cortante va a ser, va a ser peor, igual les va a decir tu viga no soporta eso, así que tienes que dimensionarla. ¿En dónde? En el límite de sección. Justamente, bueno, aquí creo que no lo hago, pero ajá, aquí no lo hago porque no es necesario, lo del límite de sección. Bien, preguntas chicos. ¿Ninguno? Ok. Voy a hacer el diseño acortante. Primero, siempre debo calcular cuál es la resistencia acortante del hormigón, cuál va a ser su aporte para este ejercicio. Y siempre lo voy a calcular de la forma que está aquí, con estas fórmulas. Base por el peralte, por el F'(C). Entonces, ¿qué valor de base estoy usando? Las de 20 centímetros. El peralte, ¿cuál estoy usando? El peralte de la viga de 40. Y el F'(C) es el valor que yo ya había definido, que es el de 280 kilogramos por cada centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, así lo calculo. Está puesta así la fórmula porque MATCAD, por ejemplo, no te reconoce las unidades en las que estás trabajando. Si yo no le pusiera esto, me daría un error, ¿sí? O sea, no me daría como yo lo necesito. Por eso es que con esta
con este artificio, como tal, yo le estoy diciendo a Matcat, ok, te voy a ingresar el valor del F'C en estas unidades y tú dámelo en las unidades que yo lo necesito. Sí, entonces sería esto de aquí. Por si ven esto de aquí que está como que raro dentro de la fórmula. Ok, entonces el aporte de resistencia cortante al hormigón es 6.013. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el aporte de resistencia cortante del acero, que vendrían a ser los estribos. Y para eso voy a necesitar un phi distinto, ¿verdad? Porque esta vez voy a usar un coeficiente de minoración que únicamente afecte la resistencia del cortante, y ese es 0.75. Entonces el BS simplemente va a ser igual al BU entre ese phi menos el BC, es decir, el cortante de diseño menos, perdón, el cortante de diseño entre el coeficiente de minoración menos la resistencia cortante del hormigón. Y bueno, y miren, esto me da un valor negativo, me da 4.135 toneladas. Un valor de BS negativo quiere decirnos que como tal el hormigón es suficiente para soportar los esfuerzos cortantes a torsión, es decir, que no va a necesitar estribos dentro de su armado para soportar el cortante. Y en esos casos, ¿qué debemos hacer, chicos? ¿Se colocan estribos o ya no se colocan estribos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se colocan o ya no se colocan estribos? No, nadie. Bueno, en este caso, por demanda no necesitamos estribos, pero sí necesitamos estribos por normativa, ¿sí? Por lo tanto, nosotros requerimos, a ver, perdón, hallamos la demanda que se requiere por normativa. Y esto es con el fin únicamente de controlar fisuras y ese tipo de cosas, ¿ya? Es nada más por eso que colocamos el acero que se requiere por normativa, ¿sí? Ok, el AVE es cero, por lo tanto no calculo el acero por demanda. Y lo que sí calculo es el de normativa, que la normativa es de medios y 60, se elige el menor de los dos. En este caso, yo voy a asumir que colocaré un estribo cerrado de 10 milímetros, que es como que el más básico, cada 15 centímetros. Sí, porque la separación por normativa me dice es el mínimo entre la mitad del peralte y 60 centímetros. En ese caso, eso me da 16.95, casi 17 centímetros. Pudiera colocar 20, pero como no necesita, si coloco 20, está bien, pero no cumple con la normativa. Entonces la normativa me dice, no necesitas, pero colócate los estribos cada 15 centímetros. Okay. Entonces, ahora sí, compruebo que lo que yo estoy colocando sea mayor al mínimo que me pide la normativa. Okay. Entonces, el AB colocado simplemente va a ser 2 veces el área de la varilla del estribo, ¿verdad? Porque, a ver, ¿por qué 2 veces? Nosotros tenemos al estribo, ¿verdad? O sea, tenemos la viga. Bueno, supongamos que este es el estribo ya. Ah, está haciendo eso feo. Ok, esto de aquí. Ok, entonces, el AB es simplemente los ramales que corta. Entonces corto un ramal y corto otro ramal. Por eso es que está como 2 veces. A ver, es decir que sería 2 veces el área de esa varilla de acero. Lo que tengo aquí calculado. Sería phi por el diámetro de estribo al cuadrado entre 4. O sea, es el área de la varilla de acero de 10 milímetros. Sí, porque aquí había yo definido al inicio que iba a ser un estribo de 10 milímetros. Y la separación que elegí fue 15 centímetros. Ok, entonces me dice, tienes dos valores. Para tu acero por normativa tienes que colocar el máximo de estos dos. En este caso el máximo es 0.25. ¿Sí? Entonces lo que hago es la comparación. Si el acero que yo he colocado es mayor al acero máximo entre las dos fórmulas que me recomienda la normativa,
entonces cumple. Caso contrario, no cumple. Y en este caso, pues, se cumple la comprobación del acero cortante y por lo tanto podemos ir a hacer el diseño a torsión. Ok, pero esto colocándolo cada 15 centímetros el estribo de 10 milímetros. De aquí, ¿alguna pregunta? Ojo que aquí no hemos controlado. Aquí quedaría falta comprobar. Aquí no hemos comprobado algo, pero que sería necesario también comprobarlo, ¿verdad? ¿Quién me dice que es? Esa de aquí no es. No, creo que ese de aquí está. Ok, nosotros siempre vamos a calcular el aporte de resistencia cortante del hormigón, luego calculamos el aporte de cortante del acero de estribos y determinamos la separación por normativa y por demanda. En este caso, siempre vamos a tener que elegir una de las dos, ¿verdad? Ok, entonces definimos eso de ahí y bueno, luego que tenemos eso, comprobamos el límite cortante separación, ¿sí? Pero en este caso no es necesario debido a que estamos usando un acero, bueno, el acero por normativa, perdón, los estribos que me sugiere la normativa. Pero aquí ya estamos calculando los aceros, perdón, los estribos que requiero por demanda. ¿Por qué? Porque la resistencia cortante del acero, los estribos, me salió un valor mayor a cero. Entonces, sí necesita estribos. Por lo tanto, yo tengo que comprobar el límite cortante de separación y el límite de sección de la viga. Sí, en este caso, ¿por qué me manda el ejercicio directamente a... Bueno, aquí me salté el diseño a flexión y esto fue porque, bueno, simplemente me pedía que calcule los cortantes. Pero cuando hice el límite de sección me dice, cambia tu sección de viga, haz tu viga más grande para que puedas soportar esas demandas. Entonces eso. Ok, entonces ojo con eso. Ya comprobamos el límite de sección de viga. Y bueno, ahora sí, cambio esto de aquí, cambio la viga. Y bueno, ahora sí me va a salir que como tal, o debo reducir la separación a la mitad y que me debe salir que la sección es correcta. Lo ideal es que siempre me diga se cumple y sección correcta. Y luego de esto, pues ya hago la comprobación de acero. ¿Ya? Nada más que en este paso, como les digo, no era necesario calcular el límite de sección ni el límite de separación porque ya estoy usando el acero que es por normativa. Por lo tanto, va a cumplir esos pasos. Ahora bien, debemos de comprobar, o sea, ojo con esto, tenemos que primero comprobar si considero o no considero los efectos a torsión. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que calcular el phi de torsor, el phi TTH, que es el umbral de torsión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un torsor último, tenemos el PCP, que es el perímetro exterior de la sección transversal, ¿ok? Que esto es simplemente, como es una viga rectangular, es 2 veces la base más 2 veces la altura. El área encerrada por el perímetro exterior, que es base por altura, y tenemos esto de aquí, el phi torsor, que es el coeficiente de minoración, que es 0.75. Ok, y el umbral de torsión es nada más y nada menos que esta fórmula que está aquí, el ACP al cuadrado entre PCP por 0.27 y por la raíz F'C del hormigón. Esto de aquí puedo yo moverlo hacia acá para que la fórmula siempre quede uniforme. Una pregunta. Queda grande. El profe Valverde siempre cuando nos hace hacer los cálculos, cuando se tiene la separación teórica, siempre nos hace elegir una separación elegida. ¿Eso no se necesita aquí o está aquí? Porque creo que no lo vi.
Ok, la separación que nosotros elegimos es la de 15 centímetros. Y ahorita en el torsor vamos a ver si la separación que yo elegí es la correcta. Que de hecho no, tengo que disminuirlo un poco más. Sí. Y bueno, y ya después, o sea, ya ahorita lo digo. Pero sí, ya nosotros elegimos la separación, que es 15 centímetros. No sé si te referías a eso, de los estribos. Y ajá, la separación que tú escoges siempre que debe ser menor a la separación teórica, que eso tú ya lo escoges cualquier número que tú desees. No, no es cualquier número que yo le dé. Mira, O sea, que sea menor. bueno, eso sí. Ok, mira, como este que es otro ejercicio, vamos a poner en modo impresión. Este de aquí que es otro ejercicio. Nosotros tenemos la resistencia cortante del hormigón y tenemos la resistencia cortante del acero. Ya, en este caso, mira, para nosotros, en este ejercicio, nos dice que no necesitamos estribos, pero para este ejercicio nos dice que sí vamos a necesitar estribos. Ya, por lo tanto, yo tengo que diseñar como tal los estribos que voy a necesitar. Ya. Bueno, en este caso, yo decidí usar un estribo y una vincha. Ya no me acuerdo a ver, déjame ver de cuánto era la base de la viga. Bueno, cuando nosotros tenemos dimensiones de viga, una base mayor a 30 centímetros, debemos de usar más de 2 ramales. Ya en este caso, porque es lo que me dice la normativa. Pero para este caso yo únicamente estoy usando 3 ramales, que son más de 2, y está bien. Alguien pudo haber usado 4 y también iba a estar bien, nada más que los estribos iban a estar un poco más separados. Con 3 van a estar un poco más unidos. ¿Ya? Entonces, yo aquí calculo el acero que voy a necesitar por demanda. Sí, que el acero por demanda obedece a esta fórmula. El AB, que es el acero de los estribos, que es el número de ramales que estoy colocando por el área de estribo, que sería 3 por el phi de 10. El FY, el D y este BS que está aquí, VS. Entonces la separación por demanda es 5.37. Pero la separación por normativa me dice, elige el mínimo entre D medios y 60. Entonces, esto es lo que yo requiero por normativa. Y siempre voy a tener que elegir el menor de los dos. ¿Sí? Porque si elijo el mayor, el menor no cumple. Y siempre tengo que elegir el menor para que esté dentro del mayor, ¿no? Que sería lo ideal. Ok, entonces compruebo el límite acortante de separación, que es este VS. Tiene que ser mayor a todo esto. Y el VS de separación obedece a esta fórmula. El VS está aquí, obedece a este VS que calculé al inicio acá, que es el valor de la resistencia de estribos. ¿Ya? Este VS, el S es por steel de acero y el C es por concreto, como para que no se pierdan, por si acaso alguien no lo había visto antes. VS por, justamente por acero de steel y el C de concreto. Ok, entonces compruebo. Si no me cumple, reduzco la separación a la mitad. Si reduzco la separación a la mitad, quiere decir que ya estoy usando eh, justamente esto. Ya no sería de medio, sino de cuartos y 30 centímetros. Y pues la separación mínima que voy a tener que usar va a ser el mínimo entre esos dos. Y sigue ganando 5.375. Bueno, luego hago lo mismo, pero lo hago con el límite de sección. Y aquí ya me doy cuenta si la viga cumple o no cumple. Pero como tal, yo de aquí ya elegí mi separación. En este caso, que estamos haciendo este ejercicio, elegí mi vía de separación, pero según lo que me dice la normativa, ¿ya? Por lo tanto, obvié los demás pasos, porque sé que igual iban a cumplir, porque por algo está la normativa, ¿verdad? Pero no está de más que ustedes lo comprueben. Pero para efectos de esta clase lo vamos a dejar así nada más. Ok. Ahí sí te queda claro, Caroline. Sí, 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 gracias. Dale. Ok. Entonces, bien, calculo todo esto y me da un umbral de torsión de 0.241. Ya multiplicándolo se va a hacer mucho menor. Y obviamente, si esto sucede, voy a tener que considerar los efectos a torsión. Sí, porque si el torsor último es menor al umbral de torsión minorado, entonces yo puedo despreciar la torsión. Pero caso contrario, tengo que considerarla y en este caso el torsor último es mayor, 0.7 es mayor a
241 por 0.75. ¿Ya? Que bueno, aquí internamente ya está hecha aquí, pero ya de por sí el coeficiente de minoración lo minora, valga la redundancia, y hace que voy a tener que considerar la torsión. Y eso es lo que lo hace complicado. No complicado, sino más trabajoso, la verdad. Ok. Entonces, primero tengo que verificar la combinación torsión cortante, porque lo que hace, como se dieron cuenta, el flexión y cortante tienen un punto en común, que me dicen si la sección de la viga está bien, pero cortante y torsión también tienen su punto en común. Cortante y torsión como tal me indican si la separación de estribos que yo he elegido es la correcta, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que analizar esta combinación torsión cortante. Y para eso tengo que hacer cumplir estos dos parámetros, ¿ok? Que bueno, aquí ya les voy a explicar qué es cada uno de ellos. El pH, bueno, este ρh de hecho, es el perímetro de la línea central del refuerzo transversal para torsión. Y bueno, miren lo que dice aquí. Entonces vamos a copiar esta fórmula de aquí. Lo vamos a poner por acá. Entonces, bueno, a ver, yo aquí tengo como tal una viga, ¿verdad? Como es un perímetro, eso obviamente se lo multiplica por dos veces la base. Es decir, esto y esto. Pero miren, dice la base, es decir, que todo esto es B, menos dos veces el recubrimiento, es decir, que ya estoy prácticamente topando el estribo. ¿Ya? Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo ahí es entrando a esta superficie de aquí. La base menos dos veces el recubrimiento, hasta ahí y hasta ahí. Es decir, que esto de aquí ya no le paro bola. Menos el phi del estribo, ¿ya? Pero, ¿qué te dice acá? Acá dice que perímetro de la línea central del refuerzo transversal para torsión. El refuerzo transversal para torsión es, ¿cómo se llama? El estribo. Pero ojo, que aquí sería hasta la mitad de aquí y hasta la mitad de acá. Ya como que para disminuir ese phi del estribo. Entonces ahí sí ya estoy en la línea literal transversal de ese eje. Ya por eso dice esto de aquí. Y para la altura es lo mismo. Ya bueno, eso es el ROH. El AOH es el área encerrada por ese, por ese perímetro. Y bueno, que simplemente sería multiplicar esto de aquí por esto de acá. Y el AO es simplemente el 85% del AOH, es el flujo que, bueno, que indica como tal la trayectoria del flujo cortante. Y como les había dicho, teníamos el límite 1 y el límite 2. Calculamos el límite 1, que tiene que ser menor al límite 2. Entonces, perdón, tiene que ser mayor al límite 2. Si el límite 1 es mayor al límite 2, entonces la sección es no adecuada. Pero si el límite 1 es menor al límite 2, la sección está todo bien. Yep. Entonces, el límite 1 me da 30,26 y el límite 2 me da 31,75. Por lo tanto, la sección es adecuada. Y sigo con el siguiente paso. Aquí tengo que elegir la separación máxima por torsión. Y esto me indica el ROH. El ROH entre 8. ROH entre 8 me dice que mi separación máxima de torsión es 10,5. Yo ya había elegido que mi separación máxima por cortante era 15 centímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que hago es separar unir más los estribos a 10 centímetros, según lo que me está pidiendo que haga la torsión por normativa. Y pues calculo cuál es el área de un solo, perdón, de un solo ramal, ¿ya? Que es simplemente esto. El torsor por la separación del estribo, el phi por 2, por FY y por AO, ¿ya? Para este ejercicio yo había considerado que tenía dos ramales. Por lo tanto, el área de transversal colocada por torsión es lo que yo tengo aquí y lo que requiere es simplemente esto que está acá. El área transversal de lo que yo había colocado, el AB, ¿cuánto era ese AB? Ya lo había calculado yo. Ok.
aquí el AB era 0, ¿verdad? Porque no requería un A0 por demanda, pero le estoy colocando el por normativo. Ya en este caso el AB era 0. ¿Ya? Y esto es simplemente el número de ramales por el A0 de torsión. ¿Ok? El número de ramales era este, y este era el A0 que yo requiero por normativa como tal, por torsión. Pero este es de un solo ramal. Yo coloqué 2, por lo tanto debe ser esto multiplicado por 2. ¿Ok? Y esto es lo que yo coloqué y esto es lo que yo requiero. Sí, aquí todo claro, ¿verdad? No los enredé o algo así. ¿Todo claro? Sí, ¿no? Tal vez. Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. En este caso, AB salió 0, pero en el caso de que no saliera 0, sería más grande, pues el área requerida por Claro, torsión, por ¿verdad? ejemplo, imagínate que un AB nos haya salido, qué sé yo, 1.55 centímetros al cuadrado. Entonces, cacha que tenemos que modificar aún más la separación. Es decir, que estos 10 centímetros no son suficientes. Pero tal vez 5 centímetros si lo sean. No, 5 tampoco. 1 centímetro. No, ni eso. Debería poner 0.01 tal vez para que sea suficiente. Ya, mira, literalmente poniendo los estribos, bueno, de hecho esto es imposible, pero poniendo los estribos así, cumpliría. Pero por eso es que yo debo considerar ese ave que está ahí. Y En la este caso, separación tal vez mínima para ponerlos de los estribos. es que, a ver, eso lo aprenden en ingeniería en la construcción generalmente. Pero a ver, cuando se tiene una viga, bueno, ya voy a organizar visitas técnicas para que lo vean también de forma real. Yo voy a hablar con el ingeniero para ver a dónde los podemos llevar. Pero a ver, ¿cómo te lo explico? Ok, los estribos, la separación que nosotros tenemos es la separación que va como tal desde el eje. ¿Ya? Es decir, a ver, si aquí tenemos el estribo, lo voy a hacer. Esto es una vista longitudinal. Aquí tenemos un estribo y acá tenemos otro estribo. Realmente la separación que nosotros calculamos es la separación que va desde eje a eje. ¿Ok? Es decir, que más cerca, ok, sería esta separación de aquí. La separación que va desde la mitad de aquí, desde esta mitad hasta esta mitad. Es decir, que aquí hay 10 centímetros. Donde en obra, realmente, los estribos irían separados 9 centímetros. ¿Ya? Esta de aquí son 9 centímetros. Y en el caso que yo te había dicho, que íbamos a tener los estribos a 0.1 centímetro, como tal, es como que si tuviéramos estribos dentro de otros estribos, y eso físicamente es imposible. Si como tal, mira, aquí como tal, 10 centímetros, ya le restamos 1 centímetro. Entonces, a 0.1, si le restábamos 1, me va a dar menos 0.9 centímetros. Es decir, que estoy colocando algo que físicamente no se puede colocar. Y eso es lo que yo siempre les digo, que todo esto tiene una razón de ser. No es simplemente colocar números por colocar o poner a cero por poner a cero, sino que debe tener una lógica. Porque cuando ustedes vayan a ingeniería en la construcción, a ustedes ya no los ponen a hacer cálculos, ya les dicen, este es el armado de tu vida. Qué sé yo, haz, haz los planos o identifica cuánto necesitas y ese tipo de cosas. O sea, ya les enseñan como tal a hacer el replanteo de una vivienda. Muy bien. Sí, ahí sí te queda clara la pregunta. Perdón, la respuesta. Sí, sí, es que como decías, no, si le pongo el AB deja de ser negativo, digo, deja de ser 0, pues no cumpliría, entonces tendría que modificarle, entonces por eso preguntaba. Ajá, bien. ¿Dónde me quedé? Me quedé. Sí, adelante. Arriba creo que cuando tú hiciste lo de la sección de que sabías si era correcto o no, en este Aquí. caso sí era la adecuada, ya, pero ¿con qué se procedería o qué sería en caso de que no sea la adecuada? Tendría que volver a hacer el diseño a flexión, aumentando la sección de la viga. Ah, ok, listo. O sea, hacer todo lo que estabas haciendo nuevamente, esta parte. Sí, Ah, ok, listo. ok. Sigamos.
Bueno, esto ya dije, entonces aquí ya haciendo la comprobación, torsión cortante, tengo un estribo de 10 centímetros, por lo tanto ya aquí todo ok. Luego comprobamos el acero mínimo por torsión, ya que esto es simplemente que verificar si el acero que yo ya he colocado y con la separación y lo demás cumple, entonces hacemos eso. Ok, aquí es ST. Bien, aquí tenemos que usar la separación que ya calculamos acá, la minorada, que es por torsión, y usamos los 10 centímetros, y usamos estas dos fórmulas. Fórmula 1, fórmula 2, y bueno, esto de aquí, simplemente reemplazar datos. Todo es, recordemos, esto es lo que yo teníamos acá, AB más 2 AT, pero bueno, este AT realmente, bueno, este 2 corresponde al número de ramales, pero yo puedo tener más de 2, puedo tener 3, puedo tener 4, y eso se debe seguir cumpliendo. Yo, por si acaso le queda la duda a alguien. Y el AB, pues, es el que ya les estaba comentando. Entonces tenemos límite 1, límite 2, y comprobamos. El área mínima de acero tiene que ser el máximo entre estos dos límites, y pues luego comprobamos que el acero transversal colocado por torsión sea mayor al mínimo, y por lo tanto cumple. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando 1.57 y requiero únicamente 0.16. Por lo tanto, estoy bien. Sí, todo claro. Ok. Esto no es diseño a torsión, esto es diseño a flexión. Sí, chicos, queda todo claro. ¿Alguna pregunta, duda? Yo tengo una consulta, o sea, más o menos como de este tipo de ejercicios son los que van a ir en la lección. Bueno, te podría decir que puede ir en una lección, en un taller que les tomen adicional, en un examen. Les pueden ir en cualquier lugar, realmente. Pero sí, estos son ejercicios. De hecho, este fue un ejercicio que se tomó en un taller el semestre pasado. ¿Dónde está? Aquí creo que había abierto el documento. Sí, mira, taller número 3. Y se tomó el semestre pasado. Entonces son ejercicios que como tal se pueden hacer. No les toman los mismos, porque, o sea, no es que van a encontrar el mismo ejercicio después. Encuentran ejercicios que deben de aplicar como que la misma metodología, porque bueno, el armado es una materia mecánica que tú puedes incluso programar, como con esta hoja de MATLAB. Pero sí, en teoría todo debería ser similar. O sea, este ejercicio apenas lo hicimos el semestre pasado. Y se los estoy explicando a ustedes porque mezcla todos los temas, columnas y vigas. Sí, ¿por qué? Porque la consigna del ejercicio me dice que diseñe la columna y viga de una pared de autobuses. Y mira, la resolución son 12 hojas. Entonces, es bastante pesado. Pero como se dan cuenta, si ustedes hacen esto tranquilo, tienen su formulario, lo van a poder hacer bien. Ok. Vamos con el diseño a flexión del cantilever. Ok. Como tal, la viga simplemente era esta parte de aquí. Ya. Era esto de aquí es la viga nada más. El cantilever es todo esto de acá. Ya. Lo que yo coloca, o sea, todo lo que yo he calculado es el acero que tiene que ir en esta parte de aquí, el acero y los estribos que tienen que ir aquí. Pero al cantilever no le he puesto nada. Ya, entonces al cantilever siempre tengo que colocarle el acero a flexión. ¿Cómo lo calculo? Ok. Ya, nosotros conocemos como tal, ver lo que dice acá. Nosotros conocemos cuál es la estructura como tal del cantilever. Ya, y sabemos que como tal de ancho, perdón, de base tiene un 80, o largo tiene, bueno, sí, de ancho tiene un 80 y de largo tiene 3 metros. Yo voy a considerar aquí únicamente un ancho básico, un ancho unitario, ¿ya?
para no hacer los cálculos para 3 metros, porque ahí sí sería complicado, porque lo mismo que pongo en un metro cuadrado, perdón, en un ancho tributario de 1 metro, va a ser lo mismo, es replicarlo 3 veces, en este caso, como son 3 metros, para lo largo de la viga. Por lo tanto, yo elijo únicamente el diseño para 1 metro de ancho. Por lo tanto, tengo que calcular otra vez la carga viva. Que la carga viva, pues recordemos, sería el ancho que ya he elegido, que es 1 metro, porque estoy haciendo el diseño únicamente para 1 metro. Podemos ustedes incluso usar los 3 metros, digamos, pero eso ya es cuestión de ustedes. Y bueno, esto de aquí, se obtiene la carga viva, que es la carga por el ancho por el cantilever, y esto sería 180 kilogramos por cada metro, ¿ok? Pero bueno, es lo que yo tengo aquí, una carga nada más. Luego calculo la carga debido al peso propio del cantilever, sería esto de aquí, pero bueno, recordemos que ahora ya no lo multiplicamos por los 3 metros, sino únicamente por el ancho que estoy usando, por lo tanto disminuye esa carga. Aplico la filosofía de diseño, LFRD, load factor, no, es LRFD, sí, está mal aquí, es load resistance and factors design. LRFD, sí, lo había dicho mal hace rato también. Pues, hallo, hallo la carga mayorada y obtengo el momento último que actúa en el cantilever, ¿verdad? Que simplemente sería la carga por el centroide. Sí. Bien, y ahora tengo que redefinir parámetros, en este caso los recubrimientos para este tipo de, tal vez, losas y eso siempre es de 2 centímetros. El pie de la varilla longitudinal máximo puede ser 12 milímetros. Bueno, puede ser mayor, pero yo le voy a poner 12. Y el D del cantilever, pues simplemente va a ser esos 15 centímetros, menos recubrimiento y menos el pie de la varilla longitudinal. Una losa no lleva, como tal, no se diseña con estribos, por lo tanto el estribo aquí no debe de ser considerado para el cálculo del peralte. Luego calculamos el acero que yo voy a requerir, tanto por la parte superior y por la parte inferior. Ah, ok, ya. Bueno, creo que ya todos vieron esto de aquí, ¿verdad? El momento último. Sí, que es 0.69. Ya, yo calculo el acero como tal que requiere, la viga, perdón, el cantilever, calculo el acero que requiere y el acero mínimo. Sí, requiere 1.47, pero realmente el acero mínimo dice que es 4.13, por lo tanto yo voy a colocar 4 varillas de 12 milímetros, en donde, bueno, para cumplir con la demanda de acero que requiero yo por normativa. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, y este diseño de fricción es el más facilito, es simplemente esto. Entonces yo ya tengo ese armado, que realmente, a ver, déjame ver si ya tengo yo los gráficos acá. Ok, sí. Entonces, a ver, miren esto de aquí. Voy a llevarme estos gráficos acá, que son importantes. Siempre tienen problemas con esta parte de aquí, con los gráficos, porque no entienden lo que están calculando. Y a ver. Como tal, yo ya había calculado el acero que va en esta viga, ¿verdad? O sea, esta es la sección transversal como tal del dibujo. De ahí todos claros, ¿verdad? Yo tengo ya la sección transversal. Está el estribo de 10 milímetros cada 10 centímetros, que está representado aquí, y tenemos las varillas longitudinales de 12, que eran 2 arriba y 2 abajo. ¿Okay? Entonces aquí ya está como tal el armado de la viga, y esto se va a replicar para todo lo demás. Se va para acá, se va para acá, y bueno, así hasta el infinito. Ya bueno, eso es un cuarto día. Ahora, ¿qué fue lo que yo calculé
con el diseño o flexión del cantilever, el armado pues que nosotros debemos de colocar, o las varillas de acero que debemos de colocar a lo largo de la viga, ¿sí? Entonces, yo las estoy colocando de esta forma, ¿sí? Porque es la forma correcta en la que deberían ir ubicados estas varillas de acero, desde acá hasta allá. Entonces, si yo hago un corte a esto de aquí, realmente lo que yo estaría viendo es que yo necesitaba 4 varillas de 12 milímetros por cada metro. ¿Ya? Entonces, así es la forma correcta en la que yo debo de presentar el armado longitudinal de, bueno, el armado como tal de esta sección de viga y de este cantilever de la parada de autobuses. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta respecto al armado de la viga y el cantilever? Chicos, preguntas sobre el armado, porque bueno, muchos han de haber pensado que a lo mejor, bueno, de hecho, no creo que todos hayan visto que así se hace, ¿verdad? O ya lo vieron esta parte de aquí, de cómo calcular el diseño de flexión del cantilever y de cómo graficarlo. Bueno, ok, sigamos. Entonces, ya tengo armado esto de aquí. También me pide que diseñe la columna y como tal ya me da una sección de 20 por 20. Entonces tengo que comprobar si para la carga que como tal está aplicada va a ser suficiente esa columna. Ok, entonces hacemos el diseño de columna y para calcular la resistencia a compresión de columnas del nuevo armado, el ACI 318 en su capítulo 22.4.2.2 me dice que el PO, que como tal, para un PO con una excentricidad igual a 0, debe calcularse de esta siguiente manera: 0.85 F'C por el área gruesa menos el área de acero total, más la afluencia del acero por el área de acero total. ¿Okay? Pero bueno, dado que se está trabajando con una sección cuadrada, con una resistencia axial pi-pn, lo tenemos que calcular de esta forma. Bueno, y considerando también que son elementos que están trabajando por aplastamiento o compresión, según el ACI en el capítulo 21.2, ese phi tiene que ser igual a 0.65. Entonces definimos las variables otra vez. El F'C, 280. El Fy, 210. La base y la altura de la viga, 20 centímetros. Entonces, el área bruta, bueno, vamos a calcular lo que está en esta fórmula. El área bruta o área gruesa de la sección es base por altura. El acero está dado por el número de varillas multiplicado por el área de la varilla. En este caso me dice, tú tienes una cuantía del 1%. Bueno, el ejercicio mismo me dice, usa una cuantía del 1%. En esta parte de aquí, realiza el armado longitudinal y transversal de la columna considerando una cuantía de acero del 1%. En esta parte de aquí. Okay, entonces yo hago eso. El 1% por AG va a ser la cantidad de acero que yo necesito. Si uso varillas de 12, entonces estaré colocando 4 varillas. Bueno, porque 4 es lo mínimo como tal, ¿verdad? Que yo necesito para una columna cuadrada. Coloco 4 varillas de 12 milímetros y tendría un acero de 4.54, que como tal, este AST es mayor al que estoy requiriendo según el ejercicio del 1%, por lo tanto estoy bien. Sí, porque si le coloco 3 ya no puedo. Lo mínimo para una columna cuadrada es 4, por eso coloco 4. Pero si lo cambio a 10 milímetros, va a cambiar el área que está aquí, el área de la varilla. Ok. Sí, porque esto ya está en función de este parámetro aquí. Si lo coloco 10, ya no cumple. Es menor a lo que necesito. Entonces con 12 estamos bien. Creo que claro esa parte. Calculamos la carga nominal y pues es simplemente esto. Luego esto lo multiplicamos por el 0.85 y tenemos que la carga de diseño como tal, y esto es, no, sí está bien la factors, no, LFDR,
Bueno, sí, siempre está mal escrito eso, entonces en todos los apuntes. Ok. Bueno, esto. Como tal, miren, este FIPN es la carga teórica que yo necesito, como tal, la resistencia que tiene la columna, lo que tú vas a soportar. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo una demanda de diseño. Y a ver, vamos viendo esto. La viga, como tal, ya les había dicho, es así. Entonces aquí van a estar concentradas todas sus fuerzas. Aquí va a estar el diagrama de cortantes, va a estar representado así, que se va hacia abajo. Voy a tratar de hacerlo un poquito más 3D. Bueno, va a estar así. Y el diagrama de cortante, el momento está hacia acá abajo. Entonces, ¿qué carga le está llegando como tal a la columna? ¿Cuál es la carga que tiene que soportar esta columna de aquí? ¿Alguna, no sé, alguna idea de qué carga le llega como tal a la columna? ¿Alguien? No, nadie. Bueno, la carga que le llega a la columna es simplemente la del cortante, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que el cortante acá en este punto tenía un valor. Ya lo habíamos calculado también. Y entonces la carga que le llega a la columna es esa. Entonces el PU es 1.4. Y si se dan cuenta, como tal, la sección es muy grande para esa carga, pero bueno, es la sección que me recomiendan, es la sección que tengo, por lo tanto va a estar todo bien. Entonces, como se dan cuenta, sí cumple la filosofía de diseño. Entonces tenemos esto, luego hacemos las comprobaciones, el cálculo del acero transversal mínimo, que me dice que, bueno, tengo que cumplir con estos parámetros. Aquí obtengo la separación de los estribos de la columna, que en el caso de una columna cuadrada es h medios. Obtengo este AB mínimo que me dice acá y el otro que también me menciona. Luego compruebo que esto se cumpla y elijo uno de esos valores y calculo como tal el acero transversal que he colocado y otra vez esto tiene que ser mayor al mínimo. ¿Sí? Pero bueno, aquí tenemos que hacer para los dos casos, ¿sí? Tanto para el eje X como para el eje Y, por lo tanto lo pongo así. Entonces aquí hago esas dos comprobaciones y todo va a estar bien. Esto me dice que necesita como tal una separación de 10 centímetros con un estribo. Y bueno, eso sería todo prácticamente dentro de esto. Entonces, la columna sería una columna cuadrada de 20 por 20 con una cuantía de 1%, que tiene 4 varillas de refuerzo longitudinal de 12 milímetros, un recubrimiento de 4 centímetros y estribos que van separados cada 10 centímetros. ¿Sí? Bueno, esto sería pues prácticamente todo respecto a un diseño completo de una parada de autobuses, tanto su viga, su cantilever y su columna. Entonces, si algún día alguien les pide que hagan una parada de autobuses por su casa y quieren darle este diseño, pues ya sabrían cómo hacerlo. Así que pues tienen todos los recursos para empezar a emprender desde ahora. Bien, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. No, ninguna. Todo bien. Chicos, bueno, hasta aquí quedamos. Ya les paso este video. El ejercicio del puente, como tal. Yo ya les dije que era lo que tenían que ir haciendo. Entonces ya lo pueden terminar ustedes por su cuenta. Realmente el ejercicio que acabo de hacer es un poco más complejo que el otro. Eh, un ejercicio que me hace falta explicarles es... ¿Cuál es?
Creo que esto. Sí, es este ejercicio cuando tenemos más de un vano. Para esto ustedes saben que hacen uso de los coeficientes del ACI o si se lo requiere lo hacen a través de SAP o algo así o ETAPS para considerar el larvado. Pero bueno, siempre deben de hacer estas comprobaciones y estos bosquejos. Los bosquejos siempre tienen que ser los mismos. Pero bueno, eso sería. Con todo les voy a enviar los apuntes para que los tengan. Y bueno, espero que esto les ayude bastante. Esto de aquí pues háganlo por su cuenta. Ya les expliqué lo más complicado que es sacar las cargas y lo demás es simplemente hacer el diseño de la losa, de la loseta y de las vigas. Sí, únicamente diseñan una viga porque lo mismo que pasa aquí pasa acá. Pero algo interesante es que como tal, para la loseta, nosotros tenemos esto de aquí. Como tal, la loseta está apoyada sobre dos apoyos, pero los apoyos no son esquineros, ¿sí? Los apoyos ya están a una cierta distancia. Por lo tanto, el cálculo de momentos en esa viga es un poco más, bueno, es un poco distinto. Realmente el gráfico de momento es como el que tenemos ahí. Y esto ya tienen que buscar la forma en el prontuario de vigas. Ya, por si acaso. Ok, algo más. Bueno, no, nada más. Sí. Aquí tienen que hacer realmente el diseño de la viga, de las vigas, el de la losa y también el de la columna. Ya para la columna, las cargas que les van a dar son muy pequeñas, por lo tanto les han de salir unas columnas máximo de 30 por 30. Pero ¿qué pasa? Que miren, aquí ustedes no tienen, si ustedes ponen una columna de 30 por 30 aquí, no les va a soportar toda la viga. Y en esos casos nosotros siempre debemos hacer una columna que como tal pueda sostener a las dos vigas y ahí sí ya tendrían un correcto diseño. La otra es que ustedes hagan una viga que aguante a estas dos vigas de aquí. Es decir, que diseñen una viga adicional. Y de ahí ya hagan otra columna. Ya, esa es otra idea. Pero bueno, cada quien es libre de hacer su diseño como quiere, pero nada más les digo que si la carga de la columna les hace dar una columna de 30 por 30, no vayan a decir que van a poner una columna de 30 por 30 porque no puede sostener a las vigas del puente. Siempre tiene que ser un poquito más de lo que requiere esto de aquí. Tal vez 5 centímetros adicionales y 5 centímetros adicionales. Y si la viga, pues sería una viga rectangular con un poquito más. Que de hecho, yo creo que sí lo enseñé en la ayudantía. Yep. Bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.